Amigos, hermanos, bienvenidos a su canal Seguidores del Camino, donde seguimos escudriñando las Santas Escrituras a fin de encontrar en ellas el mensaje milenario que nos permite asentar la vida en lo que está escrito, en lo que es la verdad. Al amparo de su luz podemos entender la luz de su mensaje. En esta ocasión, relacionado con lo que es la restauración de los últimos días tocante a su pueblo, vamos a tocar el tema Un olivo en el camino. Haciendo un recordaris, cuando fue construido el tabernáculo o la tienda del encuentro o la casa del Eterno, este fue hecho o realizado desde afuera hacia adentro. Es decir, desde donde estaba el pueblo hacia donde estaba la Shekinah, la presencia de Adonai. Nos habla de ir acercándonos paulatinamente en ese proceso hacia lo que es nuestra relación para con el Supremo Hacedor. Es un camino de arrepentimiento, un camino de retorno a la casa del Padre, simbolizado ahí en la figura del tabernáculo, para dirigirnos hasta su misma presencia. Mientras nos dirigimos hacia Él, en esa entrada a ese tabernáculo, y es importante que ustedes puedan conocer cómo estaban distribuido internamente ese templo, movible en el desierto, hasta que luego se constituyó en algo ya físico. Es importante, como les digo, que nos vayamos examinando mientras vamos avanzando. Es como los pasos de nuestra vida yendo a ese encuentro, donde el sumo sacerdote podía ingresar a ese lugar santísimo. Y vamos a ver cómo esas figuras del sumo sacerdote se relaciona con la persona de Yeshua que intercede por nosotros. Pero es necesario entender las raíces para lograr comprender lo que está anotado en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento, así conocido. Estamos, como les decía, cuando ingresamos al tabernáculo y en ese andar hasta llegar a ese lugar santísimo donde entra el sumo sacerdote, esa presencia en ese lugar santísimo, esa presencia se conoce en hebreo como la Shekinah, la presencia del Shaddai. Con ello tiene que ver. Estamos llamados a vivir en la intimidad con nuestro Padre Eterno, no una religión de corte explícitamente regulada por los hombres, que eso no nos conduce a ninguna parte, sino a vivir de una manera auténtica para con nuestro Padre. No podemos ni debemos quedarnos afuera de todo ello. Debemos escuchar las palabras milenarias de Yeshua escritas en las Santas Escrituras, donde dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Ir por la calzada de la obediencia. Es lo que, y cuando vayamos nosotros en esa calzada y trayendo la figura, esa historia del hijo pródigo que retorna, ese camino hacia la casa del Padre, ese camino representa Yeshua de Nazaret. Porque él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces ese camino de retorno, si nosotros seguimos por ese camino, llegaremos a la casa del Padre. Y veremos que el Padre saldrá como un Padre amoroso a nuestro encuentro y nos va a restaurar plenamente. Eso lo encontramos en esas parábolas
que nos dejó Yeshua para poder enriquecer la vida con estas verdades de ese amor inconmensurable del Padre para con nosotros. Cuando el tabernáculo se encontraba en el desierto y tenía una naturaleza movible, el campamento de Israel estaba alrededor del tabernáculo. Entonces se veía la figura de que el templo, ese tabernáculo, era el centro de todo ese campamento, lo que estaba dando a entender que de ahí emanaba la bendición para con todo el pueblo. Y si uno miraba desde el aire, de acuerdo a las disposiciones en las cuales estaban las tribus alrededor de ese tabernáculo, uno podía ver, digamos así, desde lo alto, la forma de una cruz en cuanto a su disposición. Hoy, en estos tiempos profetizados en las Escrituras, Adonai está llamando uno a uno a la casa de Israel a su retorno, a volver al campamento y a vivir alrededor de él, tal como fue en el principio. Quitando las vendas religiosas de nuestro vivir para establecer en nuestra vida la obediencia y la santidad por medio de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Dada la inminencia del arrebatamiento, la casa de Israel está siendo llamada a las instrucciones de la vida. Esas instrucciones de la vida es conocida con el nombre de Torá. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que esa casa sea guardada del día de la ira. Y así como las vírgenes prudentes que tenían sus lámparas encendidas, así nosotros debemos estar con nuestras lámparas llenas de aceite para estar expectantes y entendiendo los tiempos cuando el novio retorne por segunda vez. Con respecto a ese aceite, vayamos a Éxodo 27, en los versos 20 al 21. ¿Qué representa ese aceite? Que simboliza al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Éxodo capítulo 27, verso 20 al 21 dice: ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para mantener las lámparas siempre encendidas. Aarón y sus hijos se encargarán de arreglar las lámparas para que ardan delante del Señor toda la noche en la tienda del encuentro con Dios, fuera del velo que está junto al arca de la alianza. Esta es una ley permanente para los israelitas y sus descendientes. Dicho aceite puro de excelencia de oliva representa al Espíritu Santo o al Ruach HaKodesh. Cuando estamos llenos de ese Ruach, nuestra vida estará encendida para con el Eterno. Cuando estamos con ese aceite lleno, entonces nuestras lámparas están provistas de lo que se precisa para estar atentos a los acontecimientos presentes de la historia. En el verso 21 de lo que hemos leído, habla de un arder de la lámpara durante toda la noche. Implica que dispongamos nuestra vida de tal manera de estar velando siempre próximos a nuestro Abba Padre, estar atentos a lo que nuestro Padre está haciendo en la historia, en los días presentes. Este aceite señalado en Éxodo 27 se obtiene del olivo o de la aceituna. Las aceitunas tienen que estar maduras para poder extraer dicho aceite, que es un aceite muy fino. De igual manera, la madurez de nosotros se va a reflejar en cuán lleno estamos del Ruach HaKodesh. También dicho aceite de oliva es empleado con fines medicinales. Recordemos que Yeshua, que salva y santifica, también es el que sana.
físicamente en razón de los designios que tenga para cada uno en lo particular. Otra referencia importante es que Yeshua fue apresado en el huerto de los olivos. Todo escenario de lo que reflejó su vida tiene un propósito y hay un porqué. Y nosotros tenemos que escudriñar cuando nos encontramos con los escenarios, con el nombre, con las disposiciones de las cosas, de los tiempos y ocasiones, para encontrar como mineros la veta del mensaje. En Mashiach es el ungido con aceite, en castellano es Mesías. En hebreos el aceite se dice Shemen y Shemen Said con Z significa aceite de oliva, el Shemen Said. Yeshua es la lámpara. Recordemos que en las escrituras señalan en el Salmo 119, en el verso 105, dice, tu palabra es una lámpara. ¿Y quién es la lámpara y quién es la palabra de Yahvé? Yeshua. Por lo tanto, Yeshua es esa lámpara que nos alumbra en ese caminar hacia la casa del Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo él. Vayamos a Primera de Samuel, en el capítulo 16, en el verso 13. Como este aceite es quien simboliza al Ruach HaKodesh. Encontramos en el verso 13 de Samuel 16, enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Luego de emplear el aceite, Samuel ungiendo a David, vemos que vino la presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, sobre David. Con respecto a sanidad, vayamos a Marcos, en el capítulo 6, en el verso 13, que nos dice lo siguiente respecto a esta área de la sanidad. Marcos 6, verso 13. Está escrito lo siguiente. Acá estoy en Mateo, tengo que ir a Marcos. Marcos 6, Marcos 6, verso 13, nos dice, también expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Vemos que los enfermos eran sanados al ser ungidos con aceite. Esa también es la dimensión del obrar del Espíritu Santo de Yeshua en nuestras vidas. La menorá o lámpara, esa de los 7 brazos, simbolizan a los 7 espíritus de Yahvé presentes en la figura, en la persona del Mesías, de Yeshua de Nazaret. Leamos en Isaías capítulo 11, verso 2. Vamos a encontrar esos 7 espíritus. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, 1, espíritu de sabiduría, 2, y de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y de temor de Yahvé, 7. También recordemos el huerto de Getsemaní. Ahora que hemos estado hablando de aceitunas de olivo, recordemos ese huerto, que en arameo es Gatzamané, que significa prensa de aceite, ubicado al pie del Monte de los Olivos en Jerusalén. Todo ello habla de la intensa presión sufrida por el Mesías aquella noche, de esa prensa de aceite, de ese Getsemaní.
De olivas machacadas se extrae el aceite para la menorá, para la lámpara. Recordemos en todo ello que el olivo simboliza al pueblo elegido de Israel. Las olivas machacadas traen a nuestra memoria el sufrimiento del pueblo de Israel y el sufrimiento también del Mesías. Así como el aceite de oliva es el más puro y selecto que hay, asimismo la nación de Israel es la más selecta por ser el pueblo elegido del Creador. El olivo es un árbol muy fructífero y de ahí la elección de parte del Padre para simbolizar a Israel. Es muy fructífero. Cuando algunas de sus ramas se secan, se cortan y ello va a dar origen a un nuevo rebrote que va a dar muchos frutos. Vayamos a Jeremías 11, versos 15 al 16, para saber quién es ese olivo que la palabra así lo llama y a quién se lo aplica. Encontramos en Jeremías 11, en el verso 15 al 16, ¿qué busca Israel, mi amada, en mi templo? Después de haber hecho tantas cosas malas, ¿acaso la grasa y la carne de los sacrificios alejarán de ti la desgracia y podrás así escapar? El Señor te había llamado olivo frondoso. Le está diciendo la palabra que Yahvé había llamado a Israel olivo frondoso. Y sigue diciendo, cargado de hermosos frutos, pero en medio de fuertes truenos, Él prendió fuego a tus hojas y arden tus ramas. Ello es lo que empleó el apóstol Pablo en Romanos a efecto de algunas ramas que serán quitadas, algunas, no todas. Y esa figura que vemos nosotros de Israel aplicado al olivo, ¿no? Y que viene a ser Israel que encontramos en Jeremías, es en atención a lo que está escrito y acabamos nosotros de leer. Como le decía, Pablo empleó la figura de los olivos y dijo ahí, y está escrito que algunas ramas, no todas las ramas, sino algunas de ellas, y así lo expresa la palabra, y hay que leerlo con mucho cuidado. Algunas es algunas, no significa todas, sino algunas. Y en lugar de esas algunas, fueron injertadas entre las ramas remanentes, fueron injertadas los extranjeros o gentiles así llamados. No reemplazó los gentiles a todas las ramas. Eso no dice la palabra, sino que fueron injertados entre las ramas que quedaban. Por lo tanto, la idea de esa teología del reemplazo está bien para la ciencia ficción, pero no es conforme a las Santas Escrituras. Vayamos a Romanos en el capítulo 11, en el verso 17 al 18. Fíjense lo que hace la diferencia cuando nosotros, sin ideas preconcebidas, leemos con paciencia y con detenimiento lo que dice el escrito está. Y ahí dice en Romanos 11, en los versos 17 al 18, al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas. Y en su lugar de esas ramas, de esas algunas ramas, se le injertó el olivo silvestre que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te gloríes despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú
quien sostiene la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti, rama injertada, que está entre las ramas remanentes de Israel. Entonces, solo algunas de las ramas fueron reemplazadas, no todas las ramas. Eso no es correcto, eso no es cierto, no es verdad, solo algunas. La teología del reemplazo pretende sostener una idea de hombres, la cual consiste en señalar que todas las ramas fueron cambiadas y solo, oh sorpresa, han quedado ellos. De dicha distorsión sale la imaginativa idea que hay una iglesia, la de ellos solamente, y que Israel viene a ser el pueblo elegido. Y entonces hay una bifurcación mental en el sentido de que está entonces la iglesia, que son ellos, y el pueblo elegido Israel. Y con esa idea de hombres por los cuatro costados, avanzan. Y veremos cómo la distorsión continúa frente a otros capítulos profetizados. Por ejemplo, se apropian bajo esa idea de hombres de las promesas de Israel y mandan al pueblo elegido, a Israel, a la gran tribulación. Dicen que son con Israel un pueblo, pero en el Apocalipsis se desarraigan, se desinjertan literalmente del olivo, yéndose, según ellos, al cielo y quedándose el pueblo elegido a sufrir la gran tribulación y las persecuciones. Esto es pura imaginación humana, como les he dicho al principio, pura ciencia ficción que colisiona con la bendita palabra del Eterno aquí escrita. Miren lo que dice Romanos en el capítulo 11, en el verso 25, en la versión católica Torres Amat, que leo literalmente. Por tanto, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, a fin de que no tengáis sentimientos presuntuosos de vosotros mismos. Ya la palabra sabía que esto iba a pasar y llama a aquellos pensamientos de la teología de reemplazo ideas presuntuosas. Y es que, dice la palabra, que una parte de Israel ha caído en la obcecación. Repito, ahora de corrido. Por tanto, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, a fin de que no tengáis sentimientos, ojo, presuntuosos de vosotros mismos. Y es que una parte, marcado 3 veces, una parte de Israel ha caído en la obcecación, hasta tanto que la plenitud de los gentiles haya entrado. ¿Y qué es la plenitud? ¿Qué significa plenitud? Plenitud significa máximo desarrollo. Habla de un entrar de gentiles en máximo desarrollo de la fe o emuná. O plenitud se refiere a ese vivir con las instrucciones de la vida, con esa Torah en sus corazones, bebiendo de la savia milenaria del olivo que se alimenta por medio de la raíz de Isaí. Esa raíz de Isaí, ¿quién es? Yeshua de Nazaret. Isaí fue el padre de David. Y David, de ahí viene la presencia de Yeshua. Vayamos en Romanos 15, en el verso 9 al 13. Ahí encontramos, vino también para que los no judíos alaben a Dios por su misericordia, según dice la Escritura. Por eso te alabaré
entre las naciones y cantaré himnos a tu nombre. En otra parte, la Escritura dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otro lugar dice, naciones y pueblos todos alaben al Señor. Isaías también escribió, brotará la raíz de Jesé, ese Jesé es Isaí, que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Yeshua fue levantado como pendón, como bandera para gobernar a las naciones, y él será la esperanza de todos ellos. Cuando en Romanos se nos dice que todo Israel será salvo, habla o hace referencia a cuando se junta la casa de Judá y la casa de Israel. Esa casa de Israel que estuvo esparcida en Asiria y que se fue a las naciones y nunca regresó a su tierra. La casa de Israel como tal fue desgajada del olivo, porque en algún momento de la historia sus antepasados fueron engullidos por las naciones y fueron transformados en su sentir, en su historia, en sus prácticas y en su entendimiento, hasta el punto de que les resulta extraño las fiestas de Yahvé, los Shabbat, les resulta extraño porque esa casa fue engullida en las naciones y cambió su mentalidad, cambió su esencia, cambió su manera de ser. No, entonces, ahora cuando están siendo llamados a vivir en esa plenitud de los gentiles, en ese regresar, en ese total crecimiento. De ahí viene la palabra plenitud. El libro de Romanos ha señalado que hay dos olivos. El olivo natural que representa la casa de Judá y el olivo silvestre que representa la casa de Israel, silvestre por lo que acabamos de expresar. Para el Eterno, su Keilah, su esposa, su iglesia, es Israel. Y está abierta la invitación para los extranjeros que serán injertados al olivo natural, como hemos visto en Romanos, y serán distribuidos entre las 12 tribus. En la Nueva Jerusalén solo hay 12 puertas, y en cada una de las puertas lleva escrita el nombre de una tribu de Israel. No hay una puerta escrita con un nombre gentil. Los extranjeros injertados serán distribuidos entre esas 12 tribus. Por alguna de esas puertas correspondientes a las tribus de Israel pasaremos, y luego de allí nos encontraremos y todos juntos celebraremos. Vayamos a Efesios capítulo 2, en el verso 11 al 13, respecto a esta promesa bendita que acabamos de señalar en relación a quiénes somos nosotros ahora. Dice Efesios 2, en los versos 11 al 13, así pues ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados, los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel. No eran parte, estos incircuncisos o extranjeros no eran parte de la nación de Israel, pero ahora sí lo son, sí son parte de la nación de Israel. Y no tenían parte, por tanto, cuando no estaban injertados, no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Habla que antes, por no estar en Israel, en la Keilah o iglesia, vivían, como dice la palabra, literalmente sin Dios, sin Elohim y sin esperanza. Pero hay una hora de cambio. Por medio de Yeshua hemos sido injertados y somos, como dice en la versión Reina Valera del 60, literalmente somos ciudadanos de Israel, plenos.
Ya no estamos ajenos a los pactos y a las promesas, como señala la versión Reina Valera del 60. Recordemos que así como las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, en el tiempo del tabernáculo de ese templo movible en el desierto, había 12 piedras preciosas en el pectoral del sumo sacerdote. No había una piedra para gentiles en el pectoral que llevaba Aarón, por ejemplo, a pesar de estar los extranjeros alrededor del pueblo de Israel, ya que ellos también fueron integrados en las disposiciones para con Israel. Aarón, con el pectoral o efod, llevaba sobre su pecho y hombros a las 12 tribus del pueblo de Israel, de esa Keilah, de esa iglesia. De ahí nace la palabra iglesia, Keilah, congregación, asamblea. Del monte Sinaí nace, donde había extranjeros y hebreos. Entonces, estas 12 tribus estaban simbolizadas en las piedras preciosas que llevaba Aarón. En tal época, Aarón, hermano de Moisés, ambos pertenecientes a la tribu de Leví, Aarón era el sumo sacerdote en esa época. Hoy, nuestro sumo sacerdote es Yeshua de Nazaret, quien lleva el memorial de nosotros según ahora el orden de Melquisedec, no del orden de Leví, sino el orden de Melquisedec, ingresando e intercediendo al santuario, intercediendo por nosotros. Hermanos, amigos, vivamos en la plenitud de nuestra fe, de esa emuná, al amparo de su bendita Torá y de las instrucciones y promesas para la vida. Shalom, mis hermanos, y un abrazo en Yeshua para cada uno de ustedes. Recuerden suscribirse al presente canal Seguidores del Camino e inviten a sus amigos a participar de esta maravillosa aventura que significa el escudrimiento de las Escrituras en estos tiempos profetizados y señalados para poder vivir a la plenitud a la cual hemos sido convocados. Muchas gracias.